Comencemos. Entonces, ¿cómo están? Buenas tardes, ahora sí. Vamos con esta clase de pre-control, ¿cierto? Semana previa, o sea, clase hecha justo antes de que el control a las 4 de la tarde, por lo tanto tenemos justo o 30 o menos de 30 estudiantes, ¿eso es? Ah, como clase de colegio, como jardín infantil. Sí, no sé por qué están al fondo, deben estar aquí todos adelante. Vamos con los polos y residuos, que es el último tema que queda de la variable compleja. Ah, mira, ahí pasaron 31, 32, 33. Ya, estamos al otro lado, tenemos más que polos. Entonces, primero, una primera definición. ¿Qué es un polo? Hay dos definiciones de polos. Los polos simples y los polos complicados. Ahora, si quieren hacer una clase corta, si quieren hacer una clase corta, pero tal vez no tan comprensible, pueden ver los polos complicados, y los que son simples son casos particulares de los complicados. Pero a lo mejor el nivel de entendimiento va a ser pequeño. Entonces lo que voy a hacer es hacer una clase un poquito más larga. Bueno, tenemos una hora y media, porque igual esta clase tiene su tiempo. Vamos a ver primero el caso sencillo y después vemos el caso más complicado. ¿Les parece? Entonces vamos a definir primero los polos simples. Polos simples. Entonces, P, número complejo, es un polo simple. Polo simple. También se suele llamar de orden 1. ¿Cuáles son los complicados? Los de orden 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Entonces, estos son los polos simples, los que son de orden 1. La P es un polo simple, de orden 1, de una función f. De una función f. De una función f. Ni siquiera voy a decir cuál es el dominio. Si ocurre lo siguiente. Si existe un radio r mayor que 0, tal que la f es holomorfa en el disco centrado en el polo P, radio R, disco P, centrado en P, radio R, salvo en el centro. ¿Qué les parece eso? O sea, el punto P es un punto complejo, lo dejo por aquí. P, la función, no sé, tiene un cierto dominio, y de tal forma que existe un radio R, de tal modo que yo trazo este círculo de radio R, y la función f es holomorfa en el disco, incluso le voy a poner aquí, como el radio puede ser más chico, barra, para que incluso sea holomorfa en el disco, en el borde del disco, porque vamos a calcular el integral de contorno en el disco, salvo en el punto P. ¿Y qué pasa en el punto B? Esa es la pregunta. ¿Y qué pasa en el punto B? Bueno, en el punto B no sé muy bien lo que pasa con f, pero sí sé lo que pasa con el siguiente límite. Existe este límite. El límite, cuando z tiende a p, de z menos p multiplicado por f. Ese límite existe y vale L, y ese límite es diferente de 0. O sea, la z, la f de z, no sé. Pero si la f de z la multiplico por z menos p, ¿se dan cuenta cuánto tiende z menos p? Me aproximo a p. ¿A cuánto tiende z menos p? A 0. O sea, la f la puedo multiplicar por esta función sencilla que tiende a 0, de tal forma que el producto tiene límite n distinto de 0. ¿Qué me pueden decir de la f? Observación. ¿Tiene límite la f? Cuando me acerco al punto P. Porque arriba no estaba claro. Lo que dice primero es que la función es holomorfa en todas partes salvo en P. Es holomorfa aquí. Bien, no hay problema. Holomorfa. Lo que no dice en esa línea es que pasa en P. La segunda línea dice algo que pasa en P. Dice que en P hay un límite, pero no es el límite de f, es el límite de f por z menos p. Pregunta, ¿y el límite de f existirá? Primera pregunta que no se puede hacer. ¿Existirá el límite de f de z cuando z tiende a p? Entonces, respuesta, no. ¿Por qué no? Porque calculan este límite. ¿Qué pasaría si esta cosa tuviese límite? Alfa. Tomen el límite. Digan que eso tiene límite alfa. ¿Cuánto sería el límite del producto? 0. Alfa por 0. Y resulta que me están diciendo que el límite de este producto es diferente. Es diferente de 0. Ojo con eso. En forma que me están diciendo algo especial pasa en P. La F no tiene límite. Y de hecho, más que eso, no es acotada. No es acotada. ¿Se acuerdan ustedes del teorema? Nula por acotada. Si la F fuese acotada, también, ¿cómo sería el límite de esta cosa? Acotada. Y eso tiende a 0. ¿Qué pasa cuando es acotado por
tiende a cero, contradicción porque el límite es de cero. Entonces, la f no es acotada. La función f tal vez ni siquiera está definida en P. Alguien podría decir que no está definida en P. Ya, pero incluso la vecindad de P, f no es acotada. No es acotada en esas vecindades, digamos que en el disco. En el disco centrado en P, radio R, incluso si quieren me sacan el P, no es acotada. Porque si lo fuese, ¿se dan cuenta de lo que pasa? Si lo fuese, si fuese acotada, este límite debería ser cero. ¿Ya? Debería ser cero. Ese límite debería ser cero. No es acotada, así que no hay límite. Si estuviéramos en R, podríamos decir que la f tiene una asíntota vertical. Pero como no estamos en R, no sé bien qué es lo que pasa, el módulo, la función, no sé, los números complejos tienen módulo, tienen argumento, entonces a lo mejor el módulo tiene infinito, el argumento da vuelta, no sé. Ahí pueden pasar muchas cosas. Lo que yo puedo asegurar es que la función no es acotada, porque de serlo, este límite debiese ser cero, cosa que no es cero. Es súper importante en la definición de polo, en que este límite sea distinto de cero, ¿se fijan? O si no, lo que vamos a decir no tiene mucho sentido. Distinto de cero. Ese límite es distinto de cero. Ahora, noten que la f no era acotada, pero la f la multipliqué por algo que tiende a cero, y la gracia del polo es que logré aniquilar el no acotamiento de la f. Logramos que la f multiplicada por z menos p tendiese a l. De alguna forma, ese factor z menos p es un factor mágico. Mágico que cuando yo multiplico por z menos p, el producto tiene límite. La f no tenía límite. La f no es acotada. Y tampoco existe, no existe el límite cuando z tiende a p de la f solita. Ese límite no existe. Misma razón. Si existiese, el límite del producto de arriba sería cero. La f es una función no acotada que no tiene límite. Segunda observación. ¿Qué pasa si calculo este otro límite? Límite de z menos p al cuadrado por f de z. Cuando z tiende a p. ¿Qué pasa si en lugar de multiplicar por el factor mágico z menos p, se me ocurre multiplicar por el factor mágico, no es mágico, pero z menos p al cuadrado? Y claramente ese límite, ese vale cero. ¿Por qué razón? Porque ese es el producto del que ya conozco por la nueva. O sea, de alguna forma como que exageré con el multiplicar. ¿Se fijan? Multipliqué por z menos p, multipliqué por z menos p dos veces. La primera vez, el límite existe vale l, distinto de cero. Cuando multiplico la segunda vez, el límite completo vale cero. Entonces, por eso es súper importante cuando yo calculo polos, encontrar cuál es el factor tal que ese producto tienda a algo distinto de cero. Estos son los polos simples porque la función se aniquiló con z menos p a la potencia 1. Aquí la magia es que este exponente era 1. Si usted pone como exponente 2, no resulta. Si pone como exponente 3, no resulta. Ningún otro exponente resulta. El único que hace la magia es el exponente 1. ¿Le parece? Ya. Ejemplos. Algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, obviamente f de z igual 1 partido por z tiene un polo de orden 1 en z igual 0. Ese ni siquiera en p igual 0. Este tiene su polo. ¿Por qué? Porque multiplico 1 partido por z, se aniquila la z y se murió el ejercicio, ¿cierto? El límite del producto vale 1. Ya, eso es demasiado sencillo. F de z igual z partido por seno de z. Ese de ahí es más simpático. Z partido por seno de z. ¿Tiene polos de orden 1? Bueno, a lo mejor van a ser de orden superior. ¿En z igual 0? No. ¿En z igual 0? Porque esa función es acotada en torno de z. ¿Se conoce el límite de seno de x partido por x? El límite de seno de z partido por z también es 1. El límite de z partido por seno de z es 1. Ese límite vale 1. Esta función no tiene polos. No tiene un polo en p igual 0. De otro modo, 0 no es un polo de eso. ¿Por qué? Porque si usted calcula el límite cuando z tiende a 0 de z partido por seno de z, ese límite vale 1. ¿Por qué ese límite vale 1? Por L'Hopital. Uno puede usar L'Hopital. L'Hopital es cierto.
Claro, es el límite cuando z tiende a 0 de 1 partido por coseno de z. ¿Y a cuánto tiende el coseno de z cuando z tiende a 0? A coseno de 0, porque el coseno es continua, eso es 1, el límite vale 1. Ya, esa es una forma de calcular ese límite. Ahora, si quieren, si no dicen no confío en L'Hopital, también pueden pensar en la serie de seno. ¿Cuál era la serie de seno? Seno de z igual, ¿cuánto? Era z, ya, eso menos 1, menos z al cubo partido por 3 factorial, más z a la quinta partido por 5 factorial, etc. ¿Qué es seno de z partido por z? 1 más z cuadrado partido por 3 factorial, z a la cuarta partido por 5 factorial, es una serie de potencias. Y las series de potencia son continuas. Por lo tanto, para calcular el límite de una serie de potencia, basta con tomar el valor en 0. Esta función es continua. ¿Cuánto vale el 0? Vale, ahí está, el límite de seno de z partido por z cuando z tiende a 0 es 1. De hecho, la forma para demostrar L'Hopital es vía series. Escribir el numerador como una serie, el denominador como una serie, y en realidad todos los sumandos de la serie se cancelan y quedan solamente aquellos que consideran con las derivadas. Saben que una serie y las derivadas tienen como la derivada de la serie la misma. ¿Cuál diferencia tiene la serie de la derivada respecto de la serie original? Si tienen una serie cualquiera, una serie a sub n z a la n, ¿cuál es la serie de la derivada? A sub n por z elevado a la n menos 1, ¿cierto? Entonces, si el problema es en 0, claro, y digan que, por ejemplo, esta función tendía a 0, o sea, el a sub 0 valía 0, el a sub 1 valía 0, y muchos, ya, el primero distinto de 0 era el a sub 2, que era 5. Y esa serie está en el numerador. Entonces, como está en el numerador, el primer término vale 0, el segundo término vale 0, claro, el límite de la función vale 0. En el denominador hay una serie del mismo estilo, digamos que estoy calculando el límite de un cociente. Entonces, en el numerador, ¿cuál es el término importante? El a sub 2, que va a quedar multiplicado por un z cuadrado, el z cuadrado lo sacamos como factor común. Si en el denominador también el primer término y el segundo término valen 0, sacan el z cuadrado, simplifican el z cuadrado y el límite del cociente vale simplemente a2 partido por b2. ¿Qué pasa si lo hacen con la derivada? Las derivadas también se anulan y el primer término distinto de 0 en la serie de la derivada, ¿cuánto vale? El primero distinto de 0. El primero es, bueno, a 0 se fue definitivamente. El segundo es a 1 por 1, pero a 1 vale 0. ¿Cuál es el distinto de 0? A 2 por 2. Ese es el distinto de 0. Y si escriben la serie de la derivada del denominador, va a ser b2 por 2. Y el 2 se va. Y queda a 2 partido por b2. O sea, el límite de f partido por g es igual que el límite de f' partido por g'. Así se demuestra a grandes rasgos L'Hopital. Por eso no es de extrañar que este límite calculado así o calculado en serie dé exactamente la misma cosa. Ya, así que esa no tiene polos en serie igual a 0. ¿Dónde sí tiene polos? Esa sí tiene polo. Tiene polos de orden 1 por polos simples en P igual k'pi, donde K entero distinto de 0. Por ejemplo, en pi, ¿cuánto vale el límite cuando z tiende a pi de z menos pi, z menos pi, pi no es p, z menos pi, ¿cierto? Así era, multiplicado por la función es z partido por seno de z. Ya, primera cosa, ¿qué le pasa a ese z del numerador cuando z tiende a pi? El z del numerador cuando z tiende a pi. El z cuando z tiende a pi. El caballo, ¿de qué color es el caballo? Blanco de Napoleón. Ahí está. Si z tiende a pi, ¿a cuánto tiende z? A pi. O sea, z tiende a pi. Así que ese z no molesta a nadie. El único que molesta es el denominador. ¿A cuánto tiende su seno? A seno de pi. Y seno de pi vale 0. Entonces, claro, ahí estamos en la presencia de algo raro. Multiplico por z menos pi para ver si es un polo simple. Entonces el numerador tiende a 0, denominador tiende a 0. Ya, este límite vale pi veces el límite cuando z tiende a 0. Cuando z tiende a pi. Este límite no sé qué fuera, ¿se fijan? El límite de z vale pi. Y me queda el límite de ese cociente, el límite que calculo por L'Hopital. ¿Cuánto vale la derivada del numerador? 1. ¿Cuánto vale la derivada del denominador? Coseno de z. ¿Cuánto vale ese cuando z tiende a pi? Coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi?
menos 1, o sea, este límite vale menos 1, con el pi de afuera queda menos pi. ¿Se dan cuenta que es un pequeño truquito que a lo mejor conviene ir considerando muchas veces? Y es que en todos estos límites va a haber que usar L'Hopital, pero cuando usen L'Hopital, las cosas sencillas, calcúlenlas previamente. No usen L'Hopital, porque ¿cuál sería la otra tentación? Decir que este es el numerador completo, ese es el denominador, y calcular la derivada del numerador, derivada del denominador, y van a empezar a cargar términos relativos a ese z que están multiplicando. Ya, a ese conviene olvidarlo, eso de ahí no es importante. Ya, así que ahí tienen un polo de orden 1. Si lo hacen en 2pi, en 3pi, etc., pueden tener más cosas. Ya, ¿saben lo que es un polo? Un punto donde la función tiene un problema. En ese problema la multiplico por un reparador, y el reparador es z menos el punto p. Siempre es así, porque z menos p tiende a 0, entonces eso repara la función. La función seno, lo vieron aquí, valía 0, entonces acá hay un problema, la multiplico por algo que tiende a 0 arriba y veo que ese límite calza perfecto y todo funciona bien. A veces esta cosa no funciona, por eso es que no solo existen los polos simples, también existen los polos de orden 2, de orden 3, de orden 4, cuando hay que multiplicar por el factor reparador, no es z menos p, sino que es z al cuadrado, z al cubo, z a la mayor potencia. E incluso existen funciones donde no importa por cuánto uno las multiplique, el límite nunca existe. O sea, no siempre existen los polos simples. No siempre existen los polos de orden superior, pero muchas veces existen. Entonces, veamos cuál es la consecuencia de las integrales. ¿Qué consecuencias tiene esto? Voy a poner aquí consecuencias. Consecuencias en la integral compleja. Esa es la que me interesa, la integral compleja. En realidad, la integral que me interesa es la integral sobre el borde de ese disco centrado en P radio R de F. Esa integral. Esa es la que me importa calcular. Pero puedo hacer lo siguiente, es decir, oye, la función f no es holomorfa, así que no puedo hacer nada. Alguien puede decir, usemos el teorema de la curva. No, bueno, pero ya está usado el teorema de la curva. O sea, el teorema de la curva que dice que la integral en esa curva es lo mismo que la integral en otra curva más chica. O sea, en lugar de usar radio r, puedo usar radio epsilon. Pero igual quedan en la misma. O sea, ¿cuánto vale esa integral? Bueno, como yo sé que la función f no es holomorfa, pero sí tiene límite, el truco es el siguiente. Claramente, ¿le pongo aquí claramente? ¿Pongo claramente? Claramente, ya, le puse claramente. Es día de pauta y día, ¿cierto? Bueno, sale claramente en el control. Claro, para que se parezca a la pauta, ¿cierto? Claramente, ¿cierto? Claramente, la siguiente función, g de z, miren, la función que vale, llaves, vale z menos p multiplicado por f de z si z diferente de b. Y vale L si z igual P. Ya. ¿Qué podemos decir? Claramente esa función G, ¿qué cosa tiene? ¿Cuál era el dato? El dato era que este límite valía L. Entonces, ¿se fijan que esto lo estoy llamando G de Z? Esta es la función G fuera de P. Y resulta que el límite de la función G fuera de P es L, y L, por mi definición, es exactamente G de P. Entonces, esa función al tiro es continua en P. ¿Y cómo es fuera de P? ¿Cómo es fuera de P? Aquí está la fórmula. Fuera de P es esa fórmula. ¿Cómo era la F fuera de P? Holomorfa. ¿Cómo es Z menos P? Así que este producto es holomorfo. La función G es holomorfa también en el exterior, en ese disco, salvo en el punto P, pero además en P es continua. Cuando tenían funciones holomorfas en un dominio con un punto raro, pero en ese punto la función era continua, la función en realidad era holomorfa en todas partes. Ese punto continuo pasaba por encima porque ahí se aplica la fórmula integral de Cauchy. Entonces, gracias a la fórmula integral de Cauchy, podemos deducir esto. Entonces, usando la fórmula integral de Cauchy, uno puede decir que la g de z se recupera de la forma siguiente. 2pi por i. 2pi por i por g en cualquier punto z sub 0 es la integral sobre esta frontera, sobre la frontera de este disco centrado en P radio R, ¿cierto? De mi g de z partido por z menos z0, se la saben, ¿está cierto? De z, esa cosa sí que la tienen bien clara para hoy día de la tarde, así que eso de ahí es cierto. Y esto es válido para todo z sub 0 que pertenezca al disco barra centrada en P radio R. Es barra porque no, barra no, porque la integral tiene un z menos z, no puedo llegar a tal cosa, pero no es
¿cierto? En todo punto del disco, Z, centro P, radio. Iba a decir que barra porque la F era definida bien hasta el borde, pero no, hay una división aquí que puede causar problemas. Ya, y esta fue, si se comparan esto con lo de arriba, entonces dan ganas de hacer qué cosa. En lugar de tomar cualquier Z, tomar P, porque cuando G yo lo divido por Z menos Z0. ¿Cierto? Entonces, si reemplazamos, si cambiamos Z sub 0 por P, ¿qué queda? Queda 2pi por I por G de P igual integral sobre la frontera de ese dominio, disco P radio R de G de Z partido por Z menos P. Pero en el disco, G de Z es esa fórmula. Y si divido por Z menos P, queda simplemente F de Z. ¿Tienes una mano de duda? Sí. Sí, lo estaba, ya, bueno. Estoy confundida con qué significa la barra sobre el disco. ¿Eso es interior del disco? No, los interiores son INT o circulitos, las barras son adherencias. Ya. ¿Cierto? Los conjuntos habían dos definiciones. Cuando tú tomas un conjunto A cualquiera, le pones barra, se llama adherencia, y cuando el conjunto A le pones un circulito, se llama interior. Ahora, cuando no se sabe si es abierto o cerrado, hay que especificar. La barra significa que incluye al borde. El interior significa que excluye al borde, en el caso del disco. Ahora, ¿por qué puse que la F era holomorfa en barra? Porque por aquí la quiero integrar. Entonces quiero decir que esta es holomorfa y quiero decir que esta integral no tiene ningún problema. ¿Te fijas? Entonces no necesito que la función sea definida en ese disco. Ahora, si no estuviese definida en el disco barra, ¿qué es lo que uno haría? De cambiar de R. Existe un R, el R medios. Entonces tomo el disco más chico y ahí digo, mi función es holomorfa. Ahora, si era en el disco grande era solo el interior, en esta de aquí es incluyendo el borde. Entonces siempre voy a suponer que el R radio que estamos tomando es tal que la función es holomorfa hasta el borde. Y tiene sentido calcular la integral de la F en el borde. Si la F tuviese asíntotas verticales, lo podría atravesar con mi integral. ¿Cierto? Ya. Ahora creo que los ejemplos funcionaban bien todo eso. Ni siquiera los ejemplos dijimos poner la radio. Esto tiene un polo. ¿De qué radio? Bueno, esta cuestión es holomorfa en todos los complejos salvo el origen, así que el radio puede tomarlo igual a 85. Esto de aquí no era holomorfa, o sea, no tenía polos en cero. En pi se tenía polos. ¿Y cuál es el radio? El radio tiene que ser hasta pi puede ser, o sea, un poquito menos que pi para no alcanzar otro punto donde la función vuelva a tener problemas. ¿Cierto? Porque en cero está ahí en problemas, entonces hasta cero. Ya. Si están en 2pi, o sea, radio hasta casi. Bien, entonces ahí estábamos con nuestra observación. Si la F tiene un polo, esta función es holomorfa, aplicamos la fórmula integral de Cauchy, y aquí queda entonces que justamente G partido por Z menos Z0 es la función F, o sea, la integral de la función F la hemos calculado. ¿Cuánto vale entonces la integral de una función F cuando tiene un polo? Bueno, vale 2pi por I por G de B. ¿Y quién es G de B? El L. ¿Y quién es L? El límite. ¿Qué es lo que era L? L es ese límite. Entonces L es el límite cuando Z tiende a P del producto Z menos P por F de Z. Ese límite que aparece en la fórmula de la integral se llama residuo. Y alguien me puede decir, es el mismo límite que aparecía acá. Evidente, sí, tiene razón. Pero yo no me lo prendo así porque cuando los polos sean de distinto orden, mayor que 1, va a haber un límite aquí y va a haber un límite allá que no van a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es el límite que se llama residuo? Aquí me va a decir, da lo mismo porque es el mismo, pero para que vayan pensando un poquito más en grande, el que aparece allá en la fórmula del integral. Entonces a ese número se le llama residuo. Definición. Entonces, si P es un polo simple de F, ¿cierto? Si P es un polo simple de F, entonces se llama residuo. Residuo de F en P al complejo que se anota así, se anota res.b F igual a límite cuando Z tiende a P de Z menos P por F de Z.
¿Y qué es lo que puedo decir como teorema, si quieren? Conclusión de toda esta cosa. Conclusión. Si yo conozco ese residuo, la integral sobre el borde de un disco centrado en un polo simple de radio R, mientras la integral la puedo calcular porque mi disco solo incluye a ese polo, la integral de f de z es 2pi por i multiplicado por ese límite que tiene nombre, se llama el residuo de f en el punto P. Creo que lo di vuelta allá arriba. Residuo de f en el punto P. Ya, si quieren esto pueden aplicar un poco de conmutatividad. Es el residuo, una función y la otra del punto. La integral vale el residuo. Y también puedo hacer aquí una conclusión final. ¿Y qué pasa entonces? Observación final. ¿Qué pasa si tengo una función f definida en un cierto dominio omega? Ahí tengo un dominio omega, donde encerrado por una curva gamma. Ahí tengo una curvita gamma, ¿cierto? Y dentro de ese dominio no hay un polo del simple, sino que hay varios polos. P sub 1, P sub 2, hasta P sub n, que ya no son puntos como los anteriores de la función n continua, sino que son puntos donde la función f tiene polos. Significa que en torno de cada uno de ellos hay un circulito donde se cumple la fórmula de arriba. Pregunta, ¿cuánto vale la integral completa sobre gamma de f de z? Claro, pero lo que hay que hacer es aplicar el teorema de la curva, es decir, que la integral sobre gamma es igual a la integral sobre cada uno de esos circulitos, tomado justamente como cada circulito que envuelve a cada uno de los polos. Y como en cada circulito la integral, la tenemos aquí, es 2pi por i por el residuo de la función f de dicho polo, va a quedar la sumatoria de todo. Va a quedar 2pi por i por la sumatoria de j igual 1 hasta n del residuo de la función f en el polo p sub j. Ya, ahí tienen todo lo que hay que saber de polos y residuos de orden 1. Hagamos un par de ejemplos. Un par de ejemplos. ¿Qué es lo que hay que hacer para saber si algo es un polo? ¿Te acuerdas de eso? Hay que ver si esa función multiplicada por z menos p tiene a l distinto de 0. Primera cosa, ¿se lo aprendieron eso? ¿Cómo identificar un polo? Un polo se identifica con aquellos puntos donde la función f no es holomorfa, porque recuerden que los polos, la función no es acotada. Entonces uno mira la función y dice, hay un problema aquí, un problema allá, un problema acá. Busca los problemas. Y después que encuentre esos problemas, se pregunta si al multiplicar por z menos p, el problema desaparece o no. Si el problema desaparece, ese punto era un polo simple de la función f. Y ahí les van a pedir calcular integrales. Entonces, ya, ejemplo. Ejemplo, calcularse la integral, ¿cierto?, sobre el disco centrado en P, radio, antes voy a poner raíz de 2/4 si quieren, de z partido por 1 más z a la cuarta, donde el punto P es el punto raíz de 2 medios más i veces raíz de 2 medios. ¿Qué les parece? ¿Es un problema semi-conocido? Aproveché que ya lo hicimos en la clase del día martes. ¿Se acuerdan de esa función 1 partido por 1 más z a la cuarta? Sí. Era una función que tenía donde no era holomorfa. Había 4 puntos, Z1, Z2, Z3, Z4, y todos tenían esa fórmula, pero uno estaba en el primer cuadrante, ¿cierto? Otro estaba en el segundo, en el tercero y en el cuarto. De hecho, este punto lo llamamos Z1, era super raíz de 2 medios más i veces raíz de 2 medios. Estaba aquí el otro que se llamaba Z2, aquí estaba Z3 y ahí estaba Z4. Y aquí me piden calcular la integral de la función en un disco centrado en el punto P, que es raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, de radio, raíz de 2/4, o sea, el radio, si eso es raíz de 2 medios, ¿será por ahí? Ahí tiene. Es integralita en esa altura. Ya, entonces, obviamente es un ejercicio asociado a este problema. También lo saben resolver con la fórmula de Cauchy. Pero a lo mejor es más simple con esta otra fórmula. De hecho, lo que hemos hecho aquí se dan cuenta que no es más que aplicar la fórmula de Cauchy. O sea, la teoría sale de Cauchy. Si ustedes saben Cauchy, de hecho, lo típico, ¿qué se me puede preguntar hoy día? ¿Se me pueden preguntar polos y residuos? No, en el ciclo record no. ¿Pero se me puede preguntar fórmula de Cauchy? Sí. ¿Y qué es lo que uno hacía? Bueno, antiguamente, no sé si ahora no se hace tanto,
Pero cuando uno tenía una cierta materia M preguntable, las preguntas, si la materia era M, AM es la materia, las preguntas de la materia M vivían en M barra. ¿Entiendes la idea de cómo me hiciste la pregunta del barra? Si la materia es M, la materia hasta dónde, ¿qué es lo que incluye la materia M? Los fórmula de Cauchy. ¿Qué es M barra? Polos y residuos. Lo que uno podría hacer en el control sin ningún problema es decir, dar la definición, se dice que un punto P es un polo si se cumple tal cosa. Demuestre que en un polo la integral de F vale 2pi por F el residuo. Porque la demostración, que es lo que hemos hecho en la pizarra, es simplemente recorrer el camino de cosas por otras. Típicamente es como que uno llega a la materia y dice, con esto podemos echar un teorema nuevo. Bueno, de hecho, como que todos los problemas son así, ¿no? Dicen, demuestre que tal cosa, y dicen, utilizo. Y siempre viven en esa M barra. Entonces a lo mejor se van a confundir. Uno dice, oye, pero este problema ya lo hice. Claro, porque está ahí en la frontera. Está bien en la frontera. ¿Tenías una duda? No sé, ahí. Me cuentan después más tarde o mañana. Si quiero una indicación, si es que este problema va a salir en el control. No, lo que pasa es que esa cosa ya no se hace. Hace mucho tiempo que, no sé si han visto controles antiguos que decía siempre demuestre que, y uno dice, oye, me están pidiendo demostrar, no sé, en cálculo, demostrar el teorema fundamental de cálculo cuando nunca me lo han visto, porque se demuestra usando cosas previas. Me piden demostrar que la derivada de una serie es una serie, cuando nunca me lo vieron, porque hay que usar, no sé, la continuidad uniforme, la convergencia y cosas de ese tipo. Ya, teoría, cosas que uno debería hacer en clase. Porque la idea también es que uno los controles aprende. Entonces la idea es que el control no solamente resuelva problemas complicados, sino que además cuando sepan resolver el control digan, qué cosa tan interesante que me preguntaron en el control, miren, la integral era un residuo. O sea, como que si resuelve el control, queda muy feliz. Si no, ya ahí pueden pasar cosas un poquito más rápidas. Ya, este problema, entonces claramente la pregunta es, ¿tiene un polo? Entonces, ¿es un polo? Pregunta, ¿es polo? ¿Qué hay que hacer? Es P un polo, ¿cierto? Ahí está un polo, entonces hay que calcularse el límite, veamos. Calcular el límite cuando Z tiende a P de Z menos P partido por 1 más Z a la cuarta. Eso es. Ya, sabiendo que P, ¿quién es P? P es ese punto. Y saben que en ese punto P la expresión 1 más Z a la cuarta, eso ya lo hicimos, así que lo vamos a aprovechar. Sabemos que en ese punto 1 más Z a la cuarta vale 0. Sabemos que ese P elevado a la cuarta vale menos 1. De ahí salió ese número, o sea, lo pueden hasta calcular. Sabemos que ese denominador tiende, entonces, denominador tiende a 0, numerador tiende a 0. ¿Qué le pasa al cubo 7? Lógica. Esto es límite cuando Z tiende a B. ¿Qué queda en el numerador? 1, ya, gracias. ¿Qué queda en el denominador? 4Z al cubo. ¿A cuánto tiende toda esa cosa? Ese límite, claro que existe. ¿Cuánto vale? 1 partido por 4 veces P al cubo. Y P al cubo no vale 0. Porque P no es 0. En modo que no es 0. Ahora, ¿cuánto vale toda esa cosa? Bueno, creo que ya les mostré el truco, ¿cierto? Hay que poner, en lugar de P al cubo, poner P a la cuarta por P. Porque P a la cuarta vale menos 1, así que esto de aquí queda menos P partido por 4, o sea, menos raíz de 2 medios más I raíz de 2 medios partido por 4, es decir, el polo es un polo de orden 1 y ese límite vale menos raíz de 2 medios más, me faltó un paréntesis, menos P, paréntesis, ahí está, menos, ya, toda esa cosa. ¿Cuánto vale entonces el integral? Entonces me aprovecho mi teorema, la integral sobre ese disco centrado en P de radio R, no sé, vale raíz de 2 cuartos, lo voy a poner así nomás, de Z partido por 1 más Z a la cuarta, vale 2pi por I, por el residuo. ¿Y cuánto vale el residuo de un polo de orden 1? El mismo límite que acabamos de calcular, o sea, vale por menos 1/8 veces raíz de 2 medios más I veces raíz de 2. O sea, raíz 1/8 raíz de 2 más I veces raíz de 2. Que sumando y restando es 1/4, pi cuartos, y el menos pi lo paso hacia adentro, el menos pi con el menos 1 queda 1, o sea, raíz de 2, menos I raíz de 2. ¿Les parece?
cálculo que de hecho pueden verificar, lo hicimos el día martes. ¿Será exactamente lo mismo? Creo que de hecho muchas de las cosas son exactamente lo mismo. Creo que esto de aquí lo hicimos también. Por nada. Bueno. ¿Dónde falta el menos? El menos i por i dije que era 1. ¿Será cierto? Ya, el 2 con el pi, eso. Son los signos nomás. El menos i con el raíz de 2 es menos i raíz de 2. Y el menos i con i, 1. ¿Cierto? Porque i por i menos i. Sí, es enredoso, ¿cierto? Siempre uno se enreda un poquito con los signos. Ahí cuidado. Ya, ejemplo 1. Veamos este del seno de z partido por 0. Bueno, de hecho ahí está. Ya, creo que si quieren más ejemplos, bueno. Hagamos esto, la integral sobre la frontera del disco en torno a 0, radio 1/4 de 1 partido por seno de z. ¿Qué les parece? No le pongo z partido por seno de z porque ya sabemos que z partido por seno de z esa no tiene, pero 1 partido por seno de z sí. ¿Es un polo de orden 1? Sí. ¿Por qué razón? Calculamos el límite cuando z tiende a 0. De z menos 0 multiplicado por 1 partido por seno de z, límite bien conocido que vale 1. Distinto de 0, distinto de 0. ¿Cuánto vale la integral? La integral vale 2 pi por i por el residuo que es 1. Rápido, ¿cierto? Uno hasta el típico problema. ¿Y podré resolver los problemas de hoy día usando residuos? No. Es como cuando decían, ¿puedo calcular el límite por L'Hopital cuando no se había visto L'Hopital? ¿Se acuerdan las típicas preguntas? Ahora, pero lo que sí pueden hacer es que si identifican por ahí, o sea, si entienden esta materia, o sea, esto es un poquito más elaborado que lo anterior, pero si lo entienden y les gusta, pueden usarlo para verificar algunos resultados. Para verificar algunos resultados, ¿cierto? Lo ponen por el lado, por el anverso de la ley. Ya, esos son los polos de orden 1. Entonces ahora, polos de orden K. Definición. Polos de orden K. Definición. Polos de orden K. K natural. Distinto de ser. Ya. Entonces, P, número complejo, es un polo de orden K. En estricto rigor debería ser mayor o igual que 2, porque el K igual a 1 ya lo conocemos. Pero déjenlo, el K igual a 1 no molesta para nada, es un buen repaso. Es un polo de orden K natural mayor o igual que 0, de F, si, primera cosa, F es holomorfa. ¿Dónde tiene que ser holomorfa? En un cierto disco centrado en P, radio R, salvo el punto P. Y le pongo la barrita, para poder calcular integrales directamente en la frontera de ese disco y no tenéis que hacer discos de radio R menos. Ya. Y la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? ¿Qué le pasa en P? Entonces ya saben ustedes, ¿qué le pasará en P? En el polo de orden 1, ya saben, en P no era acotada y la multiplicaba por z menos P y se aniquilaba, pero ahora como es de orden K, el límite que es distinto de 0 es cuando z tiende a P, es de z menos P elevado a la K. Z menos P elevado a la K por F de Z. Ese límite vale L distinto de 0. Súper importante. Cuando eso ocurre, se dice que es un polo de orden K. ¿Qué diferencia tiene esto con los polos de orden 1? Bueno, aquí estamos multiplicando por z menos p, pero una potencia más grande. El z menos p solito no bastaba. Bueno, a pesar de que el k puede ser 1 ahí. Pero la idea es que el k va a ser 2, 3, 4, 5 o más. Ahora, cuando el k es más grande, observación. ¿Qué pasa si me equivoco y calculo este límite? Si calculo el límite cuando z tiende a p, de z menos p elevado a la j f de z con j menor que k. ¿Qué pasa si calculo el límite? No multiplico por el factor z menos p a la k, multiplico por el factor z menos p elevado a un exponente más chico.
más chico. Bueno, ese límite no existe. Ese límite no existe. Ese límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque si existiese, supone aquí saben que cuando elevan a la 5 les da L. Y aquí están elevando a la 4. Si existiese el elevando a la 4, dirían al elevar a la 5 significa multiplicarlo por z menos p una potencia. Y como este límite existe, se quedaría nula por acotada. Y ahí sería que el límite de arriba debería ser 0, cosa que no ocurre. Por lo tanto, es bien importante. El factor k es el primer factor k donde este límite existe. Entonces lo típico es, yo multiplico por z menos p a la 1. Si el límite existe, el polo es de orden 1. Si el límite no existe, le agrego el 2. Si el límite existe, es de orden 2. Si no existe, a la 3, a la 4, hasta que exista. Porque si tomo valores más chicos, no existe. ¿Qué pasa si tomo valores más grandes? ¿Qué pasa si tomo valores más grandes? Alguien dice, así lo pongámosle 20, aquí vamos a poner 2, 3, 4. Gigante. ¿Qué pasa si le pongo J más grande que K? ¿Vale 0? Claro, ahí lo que ya existía, lo estoy multiplicando exageradamente por z menos p de nuevo. Y como ya el límite existía, al multiplicar por z menos p de nuevo, o sea, se eleva a la k más 1, el límite va a ser 0. Por eso es tan importante que este límite no solo exista, sino que este límite sea diferente de 0. Porque si usted calcula el límite, multiplicó por z menos p a la 8 y le da 0, significa que ese 8 es muy grande. Eso no es polos de orden 8. En ese caso hay que multiplicar por elevado a la 7. Si elevado a la 7 les da 0, elevado a la 6. Si elevado a la 6 les da 0, elevado a la 5. Y si elevado a la 5 no existe, no había polo. No, todas las funciones tienen polos. O sea, yo lo multiplico por z menos p, el límite no existe. Multiplico por z menos p al cuadrado, el límite no existe. Multiplico por z menos p al cubo, el límite me da 0. No hay. Ya, bueno, no es el caso típico de los controles. Los controles, ¿qué va a pasar? Multiplico por z menos p a la 1, no existe. A la 2, no existe. A la 3, vale 8. A la 4 vale 0, a la 5 vale 0, a la 6 vale 0. ¿Cuál es el orden del polo? Exactamente ese valor K para el cual el límite no es 0. ¿Y no podría haber como sacar un número entre 4 y 5 para que siga casi todo? Pero eso no se llama polo. Los polos son de orden natural. Después, no todas las funciones son polos. Después uno puede decir que son otro tipo de singularidades. Hay funciones que tú las multiplicas por z menos p a la 8, a la 9, a la 10, y el límite no existe, no existe y no existe nunca. Ahí como que son funciones más raras. Ahora, las algebraicas, las que son tipos polinómicas, cosas de ese estilo, generalmente el orden del polo es algo así como la multiplicidad de la raíz del denominador. Cuando las funciones son racionales, ¿por qué hay un polo? Porque el denominador se anula. Y si el denominador es un polinomio, significa que el denominador se factoriza por z menos p. Y la pregunta es, ¿de qué multiplicidad es esa raíz? A veces se factoriza por z menos p al cubo. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar por z menos p al cubo para cancelar ese denominador. Y ahí el límite vale L distinto de 0. Que si fuera 1 partido 1 menos e a la z, ¿Ya? esa no tendría... No, ¿Cuánto 1 partido por? 1 menos e a la z. ¿Ya? Porque ahí da igual por cuánto yo multiplique arriba, cuando esa función se va a infinito, como que la exponencial siempre la va a ganar, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuál sería tu p? Primero, ¿cuándo vale 0 el denominador? Cuando e a la z vale 1. Cuando e a la z vale 1. ¿Y dónde e a la z vale 1? 6. Entonces, claro, multiplicas por z. ¿Y qué pasa con z partido por 1 menos e a la z? Ah, por logical se va... ¿Ya? Ya, sí. Ya. Bueno, hay cosas más terribles que esa, por ejemplo... Ya, bueno, ahí... Ya, la teoría. ¿Qué dice la teoría? Si es un polo... estamos con la observación. ¿Qué pasa con el límite? Eso que queda bien escrito, cuando z tiende a p,
de z menos p elevado a la j por f de z cuando j es mayor que k. Entonces, respuesta, ese límite vale 0, vale 0, vale 0, el límite vale 0. O sea, dicho de otro modo, cuando el k existe, es único. ¿Ya? No hay polos de orden 2 que también sean de orden 3. Si el k existe, es único. Ya, vamos con la integral. Entonces, ahora, ¿cuál es la función que es continua? Ahí, pongamos claramente. ¿Me gusta claramente? G de z. ¿Cuál va a ser la función G de z? La que es continua en el polo. ¿Cierto? La que tiene límite, esa que tiene límite L. Entonces, z menos p elevado a la k por f de z sin z distinto de p y L si z igual p, esa función es continua. Claramente esa función G de z es continua, de hecho es holomorfa. Es holomorfa en todo el disco centrado en P radio epsilon bar, que acá tiro porque en el borde también era, ¿cierto? Y por lo tanto puedo usar la fórmula integral de Cauchy. O sea, puedo decir que calculo la integral sobre la frontera de mi disco de Sancho P radio epsilon, no era epsilon, era R, radio R, de la función G de Z. Ya, pero si ustedes dividen por Z menos Z0, no es tan simpático. Porque aquí la función, como tiene un Z menos P elevado a la K por F de Z, para recuperar la función F, ¿cuál es la idea? Dividir el G de Z por ¿cuánto? Por Z menos P elevado a la K, ¿cierto? Por Z menos P elevado a la K. Ah, y cuando hay potencias K, bueno, salvo que el K, si el K es 1, este integral vale 2 pi por I por G de P. Pero si el K es 2, esto no es 2 pi por I por G de P. Aquí, ¿cuál era la fórmula? Esto es 2 pi por I. ¿Se la aprendieron esa? 2 pi por I por la derivada K menos 1 de la G. ¿Cierto? La derivada K menos 1 de la G. ¿Que existe o no existe? Sí, porque holomorfa tiene serie y todas las series son infinitamente derivables. Así que eso de ahí ni me pregunto mucho. La derivada de orden K menos 1 de la función G en el punto P. Ya, o sea, traduciendo. El K factorial, partido por K menos 1 factorial. Sí, es el coeficiente de Taylor, ¿cierto? Siempre es Taylor. Estaba preocupado bien de la otra. ¿Y cuánto vale toda esa cosa? Traduzcamos. ¿Qué integral en realidad estamos calculando en esa fórmula? ¿Qué integral estoy calculando? La de eso no tiene ningún problema, ¿cierto? O sea, la integral en ese disco o cualquier conjunto un poquito más chica, centrado en P, radio R, de f de z, esa integral vale 2 pi por I por esa derivada. Ya, pero esa derivada ¿de qué función es? Ah, la función G. Bueno, la función G tiene valores fuera de P y en P. Y aquí estoy calculando la derivada en P. Entonces, como la función G tiene derivadas, pueden calcular esa derivada en G, pero también la derivada es continua. Así que en lugar de calcular la derivada en P, pueden decir que eso es el límite, cuando Z tiende a P, de la derivada G, K-1, en Z. Partido por K-1 factorial. ¿Qué les parece? La función G tiene derivadas en todo el disco. Entonces, la derivada K'ésima menos 1 en P no es otra cosa más que el límite cuando Z tiende a P de la derivada K'ésima menos 1 en Z. Y aquí la derivada de orden K menos 1 en Z es la derivada de G fuera de P. Y G fuera de P tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de G fuera de P? Esa de ahí. Entonces, ¿qué queda? La integral de f de z es 2 pi por I por el límite cuando z tiende a p de ¿qué derivada? Ya voy a poner factorial antes que se me olvide. K-1 factorial. ¿Qué derivada? ¿De qué orden? K-1. La voy a escribir así. Derivada de orden K-1 con respecto a z K-1. ¿Qué les parece? ¿Derivada de quién? De G. ¿Y quién es G? Z menos P elevado a la K por F de Z. Ya.
A esta cosa que quedó aquí en el recuadro se le llama residuo de la función f. Y noten ustedes que ahora ese límite no es igual que el otro. Recuerdan que, bueno, salvo que casi a 1, porque cuando k igual a 1, esa derivada de orden k menos 1 significa que no hay nada que hacer. En los polos simples, este límite que yo calculo al principio para saber si el punto es o no es polo, es el mismo límite que aparece en la fórmula del residuo. Pero cuando el polo es de orden superior, k mayor o igual que 2, esta fórmula no es igual que la de allá. Esta fórmula solo verifica que el punto es un polo de orden k. Pero para saber cuánto vale el residuo no me sirve esa L. Para saber cuánto vale el residuo tengo que calcularle a esto la derivada de orden k menos 1. Y dicha derivada de orden k menos 1 ve cuánto vale en el punto B. O sea, a esa calcularle el límite. Ahora alguien me pregunta, oye, ¿y ese límite existe? Sí, claro, viene de arriba. Porque esa función es la derivada de la función g. Y la función g sí que tiene límite. Ese límite siempre existe. Así que a ese límite se le llama residuo. Entonces, pongamos aquí definición, el residuo, ¿cierto?, de la función f en el punto B. En este caso, cuando se trata de polos de orden k, es el límite, cuando z tiende a p, perfecto, igual que hace un rato, 1 partido por k menos 1 factorial. Hace un rato que pasaba con ese factorial no estaba. Porque k igual 1 significa 0 factorial y 0 factorial no hay factorial. Esto del factorial vale 1. Y la derivada tampoco existía porque era k menos 1 de la función z menos f, z menos p elevado a la k, f de z. Ya. Y obviamente, una vez que uno tiene este residuo, mira la ecuación de arriba, la integral vale 2 pi por i por el residuo. Así que me da lo mismo que los residuos sean de orden 1 o de orden k, porque la fórmula para la integral es siempre la misma. Siempre es 2 pi por i por el residuo. Lo que cambia es la fórmula para calcular dicho residuo, que va a depender del orden del polo. Si el polo es de orden 1 es una fórmula sencilla, si el polo es de orden 2 o superior, la fórmula es un poquito más complicada. Ya, y obviamente si es que una función tiene múltiples residuos, tiene una curva gamma y hay polos P1, P2 de cualquier orden, hasta P sub n, de cualquier orden, obviamente la integral sobre gamma de f de z aplican el teorema de la curva, dicen que el teorema de la curva, la integral es igual a la integral sobre los circulitos que envuelven a cada uno de los polos, y en cada uno de los polos se cumple que la integral es 2 pi por i por el residuo, independiente de cuál sea el orden. Así que esto queda 2 pi por i. ¿Se olvidarán del 2 pi por i? Jamás, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo cuando lo partí dije, ¿qué factor va aquí? No me acuerdo. Siempre es 2 pi por i. Sumatoria desde j igual 1 hasta n del residuo de la función f en el polo p. Ya. Bien, ejemplos. Un polo de orden superior, que esto de aquí era muy sencillo. Entonces, ya, ¿qué quieres? ¿Uno mediano o uno interesante? Ya, bueno, tenemos media hora. ¿Alcanzaremos a hacer un cálculo en media hora? Podemos hacer lo siguiente. Hagamos lo interesante y si terminamos antes, nos vamos antes. Y se nos demora 40 minutos, nos vamos 40 minutos. No sé, hagan una apuesta. Entonces, ejemplo complicado. Ahora, si quieren les voy a poner al tiro dos ejemplos. La integral sobre círculo centrado en el origen de radio epsilon. Pueden hacer este, de z partido por z seno de z, o sobre el círculo centrado en seno epsilon de z partido por z cuadrado seno de z. Ese se lo puede hacer yo y este de acá queda propuesto. De hecho, el propuesto va a salir dentro del que vamos a hacer como caso un poquito más sencillo. Pero no me gusta tanto porque es sencillo y da la impresión de que los problemas son muy simples. Cuando en realidad el efecto de esas derivadas hace que los problemas crezcan terriblemente. Entonces, el ejemplo 2, no sé si nos va a salir en 30 minutos, creo que sí, si me ayudan, pero no es tan simple, tan fácil como uno quiere. Ya, vamos con esto. Entonces, ¿cuál es la función? f de z. La función f de z está clara. 1 partido por z cuadrado
seno de z. El punto P es el origen. ¿Es o no es polo? ¿De orden 1? ¿De orden 2? ¿De orden 3? ¿De orden 4? ¿De orden 5? ¿De orden 6? ¿De qué orden? Ah, ¿de orden? Ah, pensé que lo iban a ver al tiro. ¿Están viendo el z cuadrado? ¿Cómo mandan al z cuadrado? Con un z cuadrado arriba, pero les queda el seno de z abajo y el seno de z también tiende a 0. ¿Cómo mandan al seno de z de abajo? Con un z arriba, o sea, en realidad es un polo de orden 3. Claramente, ya aquí no se ve, se nos ocurrió, no es tan claro, ¿cierto? Pero si calculo el siguiente límite, límite cuando z tiende a 0, de z al cubo por f de z. A ustedes pueden con z cuadrado, pero con z cuadrado se va a morir un z cuadrado y les va a quedar el seno de z dando vuelta y hasta ahí no llegan. Ese límite es el límite cuando z tiende a 0 de z partido por seno de z. Z cuadrado se simplificó, quedó el seno partido por seno de z. Y ese límite vale 1, distinto de 0. Ah, ¿qué diría el inocente? 2pi por 1. ¿Cierto? ¿Cierto? No diría, ahí está el residuo. Hemos calculado el residuo y como tenemos un residuo ponemos 2pi por el residuo. No, como el residuo es de orden 3, k igual 3, ese no es el residuo. El residuo se calcula de una forma diferente. ¿Cómo se calcula el residuo de esta función f en el origen? Hay que calcular 1 partido por k. ¿Cuánto vale k? 3 factorial, así que, o sea 3, así que ponen un 2 factorial. 1 partido por 2 factorial. ¿Lo ven? El factorial lo pueden poner dentro o fuera del límite. Límite cuando z tiende a 0. ¿De qué derivada? De orden 2. ¿De qué función? Esa es la misma función z cubo por f de z, o sea, z partido por seno de z. Z partido por seno de z. ¿Será ese límite 1? Ah, bueno, tal vez. Ah, de hecho, digo, dado que esta se va a quedar propuesto, ¿cómo habían hecho este de aquí? Lo mismo, pero multiplican por z cuadrado. Y entonces aquí el residuo habría quedado 1 partido por 1. La primera derivada del seno de z partido por seno de z. Ahora, como aquí vamos a calcular la segunda, primero tenemos que calcular la primera. Y después calculamos la derivada de la primera. Entonces ahí ustedes se pueden detener y decir, a esa primera derivada le tomo el límite cuando z tiende a 0. Y ahí tengo el resultado del residuo de la primera expresión. Y a la segunda tengo que volver a derivar y tomar el límite después de derivar. No es lo mismo tomar el límite de la derivada que la derivamos límite. De hecho, ni siquiera tiene sentido la derivamos límite. Los límites son números. La derivamos número 0. No, es. Vamos, acá. Igual. El 1 partido por 2 factorial es un medio. El límite queda. Límite cuando z tiende a 0. La primera derivada la calculamos, pero de una pura vez al tiro. D a de z de paréntesis. ¿Cómo se calcula la derivada en cociente? Denominador. Z al cuadrado. Seno de z al cuadrado. Seno al cuadrado de z. ¿Bien? Ya, vamos arriba. ¿Qué hay que hacer arriba? Derivar es f' por g menos fg', siendo la f z y la g seno de z. F' es 1 por seno de z. ¿Qué les parece? La primera aquí. F' por g, seno de z, menos z por la derivada del seno de z, que es coseno de z. Ya, ahí está la primera derivada. Si están en el polo de orden 2, que es el ejercicio propuesto, a esa derivada habría que tomarle el límite cuando z tiende a 0. ¿Ya? ¿Y cuánto va ese límite? Ya, bueno, eso lo hacen. Si quieren, si tenemos tiempo, después podemos hacer eso también. Pero aquí nosotros tenemos que seguir derivando. Límite cuando z tiende a 0. Ya, ¿cuánto vale la derivada de todo eso? ¿Para bien ese trazo? ¿No será mejor separarlo? Ay, claro, los típicos derivadores que tratan de ahorrar tiempo, pero al final, no sé, no vale la pena. O sea, es como... haciéndole el kit de hacer con la jeringa. No, esta cuestión hay que hacerlo. Así que, denominador, ¿percibo? No, pero para el propuesto. Seno a la cuarta, sin miedo. Seno a la cuarta de z. ¿Qué tengo que hacer? Primero,
f' por g menos f por g'. F', ¿quién es f'? F' es coseno de z menos paréntesis, ¿se les parece? Para derivarse ese productito, porque si no los signos van a comer, ¿cierto? Ya, derivamos ese productito es la derivada del z que vale 1. Coseno de z más z por la derivada del coseno que vale menos 0. Entonces, menos seno de z. Eso que escribimos ahí, ¿qué cosa es? La derivada del numerador, el f'. Dicho f' tiene que estar multiplicado por el denominador, que era seno al cuadrado de z. Y después hay que poner menos, poner la función del numerador, que es seno de z menos z coseno de z. Y ahora hay que derivar al denominador, o sea, la derivada del seno cuadrado. La derivada del seno cuadrado es 2 seno coseno. 2 seno coseno. 2 seno de z coseno de z. Ya, no es tan terrible, ¿sí? Ahí está la derivada. Ahora, hay que simplificar, por supuesto. O sea, ¿qué simplificación evidente sale a la vista? Un seno de z, ¿cierto? Un seno de z. Siempre las potencias abajo, estas que van pasando del cuadrado a la cuarta, a la octava, etcétera, cuando uno va derivando cocientes, normalmente tienen una simplificación en el numerador, porque ese seno a la cuarta, ese seno cuadrado, va siempre a quedar. Y después cuando lo deriven, va a quedar la potencia n-1. Así que es típico, cuando quede una potencia n en el denominador, tienen que poner potencia 2n, pero ese 2n siempre se simplifica. Porque ahí va a quedar el n, y acá va a quedar el n-1. Así que van a haber simplificaciones. En este caso es, ese seno de z se muere, y aquí ese cuadrado se transforma en 1, y aquí esta cuarta se transforma en 3. Oh, qué súper simplificación. Creo que hay más simplificaciones que también saltan a la vista, ¿no? Hay un coseno que se va a cabo, ¿sí? ¿Ese con ese? Se muere. Coseno con menos coseno. Sobrevive el menos con menos más z seno cuadrado de z. Ya. Ahí está el primer factor. ¿Y el segundo? Distribuyamos. Para que no haya ningún paréntesis. Menos seno coseno. Menos 2 seno coseno. Así no veo el número 2. Ven 2 veces seno de z coseno de z. ¿Será ese? Y después que veo un menos con menos más z. 2 veces z coseno cuadrado de z. Y todo dividido por seno al cubo de z. El seno al cubo es el más simple de todos. Lo complicado está en el numerador. ¿Podemos simplificar un poquito más? Mientras más simplifiquen, más fácil va a salir el límite. Porque, bueno, alguien puede decir, a ver, tenemos al tiro lápiz, al tiro si esta cosa converge algo así, de solo mirarla, esto converge a 8, a 5, 4, queda, no sé, 8 menos 4 menos 5 y da 3. No, en realidad todo tiende a 0, ¿no? Ese tiende a 0 por ahí 3 veces, este tiende a 0 una vez, este tiende a 0 una vez, y el de abajo tiende a 0, o sea, por el cubo estoy tratando esto. Ya. Ahora alguien podría decir, o sea, ese con ese se tienden a cancelar, ¿cierto? De hecho, si divido, este cubo se es fácil de calcular, ¿vale? 1. Y este de acá es algo raro, quién sabe cuánto tienda. Queda seno de z, partido por seno cubo, partido por ese. Ya, no creo que se vean muchas cosas. Entonces, miren, ¿qué les parece? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. ¿Les parece bien un seno cuadrado más coseno, un seno cuadrado más coseno cuadrado? ¿Lo ven? El primero con el tercero, pero no se cancela todo. ¿Cierto? ¿Cierto? Queda z. Pero el menos z solito, ese se va a morir a la primera derivada. Después queda el menos 2 seno. Y el último al tiro, escribámoslo como más z coseno cuadrado de z menos 2 veces seno de z coseno de z. Todo lo que hay que hacer es calcular un límite. Eso es dividido por seno al cubo.
Ya, ahora, no sé, se saben ese truco, ¿cierto? No hay que dividir nunca por seno al cubo, hay que dividir por z al cubo. ¿Qué les parece? ¿Por qué razón? Porque hacen un igual y igual, dividen y multiplican por z al cubo. Entonces aquí, ¿qué les queda al lado derecho? Les queda un z al cubo partido por seno al cubo de z, y esa cuestión tiende a 1. Así que ese no me preocupa más. Digo que el límite del producto es el producto del límite, ese 1 sale fuera. Entonces, siempre eso lo pueden transformar en algo más sencillo. ¿Por qué? Porque es importante que sea más sencillo. Porque a la vuelta de la esquina, ¿quién se viene? Se viene el ópila, ¿cierto? Entonces, cuando haga el ópila, es mejor derivar un z al cubo que derivar un seno al cubo de z. Bueno, no es tan complicado tampoco, pero aquí eran 3 seno cuadrado multiplicado por la derivada del seno, que es coseno, no sé. Mejor fuera y queda algo más sencillo. ¿Alguna otra simplificación interesante? Creo que hay una que se está viendo, ¿no? La del seno del ángulo doble. Cierto, ahí como que se empiezan a ver cosas. Porque también se empieza a aplicar el ópila, la hacía tonta ya, lo que hago es, me decían hace un rato, puedo derivar de otra forma, hágalo de otra forma. Es súper bueno que el ejercicio lo hagan de todas las formas que puedan, porque van a estar repasando un poco toda la materia, todo lo importante para esto. Y de hecho, tal vez no hay día, porque se les puede fundir el cerebro, ¿cierto? Porque tienen las 4... Pero después de las 4 se quedan picados con el control, pueden decir, pero voy a hacer esto otro que es más complejo. O mañana, o la próxima semana que es libre, no sé. Ya. Límite. Un medio. Límite cuando z tiende a 0. ¿Qué queda en el numerador? Queda z más z coseno cuadrado. Entonces, ¿qué me decían? Que en lugar de 2 seno coseno le pongo seno de 2z. ¿Qué les parece? Partido por z cubo. Ya, pero si ese seno lo transformé en seno de 2z, ¿no puedo hacer lo mismo con el coseno cuadrado? ¿Qué fórmula tengo para el coseno cuadrado? Coseno cuadrado de z vale Coseno de 2z más 1 partiendo 1 más coseno de 2z medios. ¿Eso? Para evitar todas las potencias, porque las potencias cuando empieza a derivar, vamos. Conviene simplificar todo al máximo. Hay otra forma de hacerlo, háganlo de otra forma si quieren. ¿Y qué pasó con ese seno de z? El seno de z al cubo ya lo maté. Dije que ese límite vale 1, se murió. Límite cuando z tiende a 0. Ya. Entonces, pero cuidado, que ahí no dice, dice coseno de z por z. Entonces z va a quedar ahí, z va a quedar ahí, z va a quedar ahí. Y va a quedar un factor 2. Entonces el z que ya estaba con este z medio va a quedar 3 medios. El coseno va a quedar con un medio. ¿No conviene multiplicar arriba y abajo primero por 2 y 2? Por 2 y por 2. Entonces así el z es 2z y aquí voy a tener 2. Partirlo por 2 se muere ese. Entonces había 2z más z, 3z. Bien. 3z. El que sigue es más z por coseno de 2z. Menos 2 veces seno de 2z. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Corrijan, tío, si hay errores. Porque lo que puede ocurrir es que si el límite vale 1/5, nos dé 3/8. Pero estos empiezan a haber errores de ese tipo, ¿no? Entonces que nos demos un límite al tiro. ¿Qué dije? Coseno cuadrado era eso, multipliqué por 2. Entonces aquí dije, este tiene un 2, ese tiene un 2, ese tiene un 2. El 2z más el z quedó 3z. El otro término quedó z coseno de 2z sin ninguna constante 2. Ese nos obligó a dividir. Y este 2 quedó con su seno. Y abajo quedó 2z cubo. Ya, y creo que todavía antes de... ahí ya, a gusto del consumidor. Pero dado que es seno de 2z, coseno de 2z, ¿no sería mejor que aquí dijera 2z? Que aquí dijera 2z. Y que aquí dijera 2z. Y hacer el cambio de variable z igual 2z. Si z tiende a 0, 2z tiende a 0.
Entonces, conviene, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2 de nuevo, arriba y abajo. Si multiplico por 2, aquí queda 4, aquí queda 2z y aquí queda 2z. ¿Les parece? Ya, al multiplicar por 2, aquí queda 4. Ah, pero el 4 también creo que este sea 2z. Entonces voy a poner aquí 2z al cubo. Para que sea 2z al cubo necesito que diga multiplicado por 8, o sea... Ah, hay un medio fuera esperando. Pero mejor, ya, si quieren. Yo voy a sacar ese con ese y lo voy a simplificar. Da lo mismo, ¿cierto? Es decir, límite cuando z tiende a 0, estoy postergando al máximo el L'Hopital. Entonces arriba quedó 3z más z coseno de z menos 4 seno de z partido por z al cubo. Ah, creo que casi se murió, ¿no? Ah, casi sale sin L'Hopital. Sí, mire. Límite. Ya. ¿Se terminó? Los dos primeros. Miren, voy a poner 3z. No, 3z, disculpe. Z menos no, Z menos no tiene nada. Voy a escribir 3z factor de 1 menos coseno de z. ¿Qué les parece eso? ¿Muy usado? 3z, pero factoricemos el z para formar límites conocidos. El seno de z partido por z y el otro conocido es el 1 menos coseno partido por z cuadrado. Entonces el 3z, veo un coseno, así que el 3z factorizo por z, factorizo por 3z. 3z factor de 1 menos coseno. Ya, pero me van a decir que no es exacto. ¿Qué es lo que le falta? En realidad lo que hice fue resté 3z coseno de z. Ya había solo 1, entonces tengo que restar y sumar 3. Y en realidad este 1 se va a transformar en 4. Así que factorizo por 4, ¿cierto? Más 4 z coseno de z menos seno de z y todo partido por z cubo. Ya. Ah, casi. De hecho, ¿Dónde puse z cubo? no sé, ¿dónde puse z cubo? Ah, ahí, no, ahí puse z cuadrado. Eso sí. ¿Por qué lo puse así? Porque dije uno que se cancele con s y el otro le hace el peso de una cosa no es z. Entonces, aquí el L'Hopital casi es ilimitado, ¿eh? ¿Y ese sale sin L'Hopital? Sí, ¿Ah? da como 0 menos 1. Si uno pasa un z para el coseno y otro z cuadrado para el... O sea, si lo separa. Un z se va con ese z, que ya coseno partido por z cuadrado, seno partido por z cubo. No, se ve medio raro. Ahora, ese pinta del L'Hopital. Pero este de acá no, me ahorro algunas derivadas. ¿Ese límite cuánto vale? Primero, el z con el z es... y ese vale 1/2. Ahora uno puede decir, pero a lo mejor aquí no vale 1/2, valía 1/2 en cálculo, pero aquí no. L'Hopital. Un L'Hopital sencillo. ¿Por qué valía 1/2? Porque el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. Aplica el L'Hopital. La derivada del coseno es menos seno, que con el menos queda más, queda seno. Abajo queda 2z. O sea, arriba queda seno de z partido por 2z. Y ahora quedó ese límite conocido 1, o sea, la fracción 1/2. Sí, ese tende 1/2 sin problema. 1/2. Y con el 3 medios. Ya. Pensando, ese límite ya existe. No hay ninguna indeterminación. Así que el límite de la suma los límites. Todo depende de esto. Más 4 veces ese otro límite. Límite cuando z tiende a 0. Y ese límite de allá, hagámoslo con L'Hopital. Ya. Un golpe de derivada creo que se muere también. A ver. Derivemos. Díctenme. Coseno de z. ¿Cierto? Primero, derivar primero. 1. Coseno de z. Menos z por 0. La derivada del seno es coseno, con el signo menos queda menos coseno. Y la derivada del denominador es 3z cuadrado. Ya sé que se simplifica todo. Ese coseno se va con ese coseno. Una z de ahí se va con esa otra z. Y queda seno partido por z que tiene límite 1. Con el menos es menos 1 menos 1/3. O sea, es 3 medios menos 4/3. ¿Y cuánto es todo eso? Eso es 6.
Ya, 6 abajo y 6 arriba, aquí queda 3 por 3, 9, menos 8, un sexto. Ah, sí, está bien, sí. Yo me acordaba de un tercio, sí, pero un tercio era porque no había puesto el 2 factorial. Sí, el 2 factorial era un tercio, sí. Ah, miren que salió razonable. ¿Cuánto vale entonces la integral? Gente que no es inocente. 2 pi por i por... Ahí está. Ya, miren, salió más rápido. Ahora, ¿le podrían hacer el quita al último L'Hopital? En estricto rigor, sí. Porque el L'Hopital no es más que series. Miren. Aquí está el último límite. El z coseno menos seno. Entonces, uno podría haber dicho ese último límite, que lo hicimos con L'Hopital. ¿No lo podría haber hecho sin L'Hopital? Dígame cuál es la serie del coseno. Coseno de z es 1 menos z cuadrado partido por 2 factorial más z a la cuarta partido por 4 factorial, etc. En realidad, lo único que importa son los primeros términos, porque los demás van a ser siempre una serie que va a tender a 0. Ya, multiplicado por z, queda z, aquí queda z cubo, acá queda a la quinta, etc. ¿Cierto? Multipliqué por z. ¿Cuál es la serie del seno? Z menos z cubo partido por 3 factorial, 6, más z a la quinta partido por 5 factorial, etc. Resten. Z coseno de z menos seno de z. ¿Qué queda? ¿Quién se va? Se muere ese. ¿Quién queda? Z cubo. Z cubo factor de ¿cuánto? Un sexto menos un medio. ¿Cierto? O sea, un sexto menos 3 sextos, es decir, menos 2 sextos, o sea, menos un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio z cubo. Más, después viene z a la quinta multiplicado por no tengo idea. Más z a la 7 multiplicado por no tengo idea, etcétera, etcétera. Ahí está la serie del numerador. Y en esa serie del numerador, el z cubo sale como factor común. Si no, el límite no existía. Entonces, al sacar el z cubo como factor común, dividen por z cubo. Ese se muere, aquí queda cuadrado, ahí queda cuarta, etc. Y ahora toma el límite. Todo eso de ahí tiende a 0. Una serie. Y el primer término es menos un tercio. Este límite es menos un tercio. ¿No quedó menos un tercio? ¿Dónde estaba? Ah, ahí está. Por 4 menos 4 tercios. Miren. Ese con ese. Se puede calcular sin L'Hopital, teniendo también un poquito de manejo de series, ¿cierto? Manipulando las expresiones conocidas. Hay que saberse alguna serie. Ya. ¿Sería todo? Partimos con el tema nuevo la próxima semana después del receso. Sí, hay receso, no hay clase. Pero llega luego. ¿Ya? Claro, y la cuota típica que se prima igual que... Ah, no, pero